¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles arrancando semana para opinar y tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate. Eduardo Manzanares, Enrique Guzmán, Raúl Frías, un gusto como siempre, compañeros. Hola, Paco. Buenas tardes, Paco, compañeros. Buenas tardes. Gracias, saludos. Bueno, buenas tardes al público y a todos los compañeros. Gracias, Enrique. Habíamos planeado, valga el término, una tónica tal vez distinta, preparándonos, como muchos analistas internacionalistas han mencionado en los últimos días, en el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que afortunadamente pareciera que estaban equivocados, que las cosas a lo mejor no iban a funcionar, pero sobre todo porque hace exactamente poquito más de 2 horas, Donald Trump prácticamente puso al mundo un estate quieto. A ver, Simón dice, y ahí lo tenemos, este es el mensaje en su red social, Truth Social, en el que habla, bueno, de entrada habla diciendo felicitaciones y habla de un cese al fuego acordado entre Israel e Irán, luego de que el sábado Donald Trump ataca los centros nucleares de Irán y hoy Irán ataca bases militares de Estados Unidos en Qatar. Después de eso viene este anuncio en el que se habla de un alto al fuego total en aproximadamente 6 horas. ¿Cómo entenderlo? Bueno, estaríamos hablando, porque además viene una mecánica, 6 horas. En 6 horas a las 10 de la noche, tiempo de México, estaríamos hablando de que iniciaría este alto al fuego, primero por parte de Irán. 6 horas después vendría el alto al fuego por parte de Israel, esperando que no fallen, de que cumplan estos dos países con su alto al fuego. Y a partir de ahí, cumpliéndose las 24 horas, estamos hablando de que mañana al filo de las 4 de la tarde, tiempo de México, se estaría anunciando el fin de esta guerra a la que Donald Trump le tituló la guerra de los 12 días. Interesante sin duda. Primero, insisto, estamos en ese camino en el que aún está por verse que todos los participantes cumplan. Esperamos que sí, por el bien de ellos y por el bien del mundo. ¿Cómo ver esta perspectiva, este fin de semana de tensión mundial ante lo que podría generar, sí, una tercera guerra? Pero vamos a ver también, vamos a analizar por qué sí y por qué no. Inicio contigo, Eduardo Manzanares. Paco, te saludo nuevamente con gusto, Raúl, Quique. ¿Por qué sí? ¿Por qué en una tercera guerra mundial? Creo que el mundo aprendió de la primera y de la segunda. Y esto es quizá un poco más de ruido que se genera en el ambiente de redes sociales, Paco, cada vez que hay un conflicto bélico. Lo mismo sucedió con el tema de Rusia y Ucrania, la tercera guerra mundial, y cuidado con China, y cuidado con que se cruce alguna línea, y lo mismo está pasando ahora, y la red social explota y se hace tendencia el término Tercera Guerra Mundial. No deja de ser riesgoso y no deja de ser peligroso, desde luego, la escalada bélica entre Irán e Israel y la incursión de los Estados Unidos directamente bombardeando bases específicas de creación, pues, de uranio. Entonces, no deja de ser importante y vaya que es también para tenerlo sobre la lupa. Pero de ahí a que pueda llegar a escalar una tercera guerra mundial, yo lo veo quizá un poco lejano y lo veo más en términos de redes sociales. La parte que a mí me llama mucho la atención es que una vez más sea el protagonismo de Donald Trump el que anuncia al mundo, como si fuese la fumarola del Papa, que sea él el que anuncia al mundo el que la guerra ha terminado, la guerra de los 12 días. Ya ven cómo sí, pues carambas, hasta no ver, no creer. Yo espero que sí, pero no le puedo creer a un mentiroso.
Y Donald Trump es muy mentiroso. Entonces, ¿con base en qué? ¿Dónde está? Ahora sí que ¿dónde está la parte de Israel? ¿Dónde está la parte de Irán? ¿Dónde están las declaraciones conjuntas? ¿Dónde están los acuerdos a los que se va a llegar? ¿Y cómo es que se llegó al fin así, de la nada? Oye, Lalo. O sea, primero te bombardeo y luego sí. Marcando su territorio, y su territorio es el mundo. Está marcando que el poder está ahí, Sí. concentrado, ni siquiera en Estados Unidos, Exacto. concentrado en Donald Trump, y está haciendo las cosas, yo no sé si bien o mal, pero las está haciendo, y lo que hizo el sábado, criticado por algunos, tímidamente por algunos. No hubo mensajes estridentes, no hubo mensajes de las grandes potencias, se reservaron, y ahí está, marcando su poder. Enrique. Sí. Coincido plenamente. Antes que nada, buenas tardes de nuevo cuenta a todo el público, ustedes compañeros en esta mesa para opinar. Yo coincido con lo que destaca Eduardo en este sentido. ¿Por qué lo tuvo que haber hecho Donald Trump? Porque está marcando el territorio, porque se ha convertido en el mandamás del mundo. ¿Dónde quedan las posiciones de Irán y de Israel? Y hay otro tema que yo pondría también en la mesa. No es lo mismo hablar de un conflicto, por muy fuerte que haya sido o sea el de Rusia contra Ucrania, contra algo que es histórico y que viene precisamente consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es el establecimiento del Estado israelí. Ha sido una zona muy convulsionada de esta región del Medio Oriente desde hace muchísimos años. Confluyen intereses políticos, confluyen intereses económicos, por supuesto también los ideológicos y los religiosos. Estamos viendo una situación que ha escalado. Yo espero que sea real, que sobre todo tomando en cuenta lo que destacan analistas serios por el tipo de ataques a las instalaciones de Irán, en donde fueron bombardeos directamente a instalaciones nucleares, puede haber afectación a un amplio sector de la población de esta nación musulmana. Por eso me llama la atención que si es este anuncio de Donald Trump, pues por un lado, qué bueno si es cierto, pero falta escuchar las contrapartes, y por otro lado creo que la presión mundial ha sido notable para tratar de reducir este impacto tan fuerte que ha tenido. A nadie conviene ningún tipo de guerra, y mucho menos cuando estamos hablando de cuestiones entre históricas y actuales, en donde básicamente son más posiciones ideológicas y políticas las que están generando una división notable del mundo. Eso es parte de lo que yo observo en esta ocasión. Así es. Mañana estaremos hablando del fin de la guerra. Raúl Frías. Quisiéramos, ¿no? Y yo creo que ese es el sentir general, compañeros. Yo creo que todos quisiéramos no ver estas escaladas de violencia como la que vimos y la hemos visto en los últimos días, ¿no? La guerra entre Israel y Hezbolá, el tema de Ucrania, Rusia, de alguna forma generan parte de una tensión. Pero yo creo que sí, a ver, Donald Trump lleva 5 meses en la presidencia de los Estados Unidos y ha generado todo esto de alguna forma, ¿sí? Y él mismo se erige, como hoy lo estamos viendo, como también el pacificador del mundo. Gracias a Donald Trump se desactiva, por lo menos es lo que se anuncia, este alto al fuego, este acuerdo de alto al fuego. La verdad es que es muy complicado de alguna forma entender cómo estos grupos radicales que hoy tienen el gobierno de Irán y que hoy los hemos visto actuar en Siria, los hemos visto actuar en Hezbolá, los hemos visto contra Israel mismo, sí, de alguna forma van a pacificarse, porque lamentablemente este tipo de guerra ancestral que ha mencionado Enrique, coincido con él totalmente, van generando estos odios generacionales, odios, y que finalmente van a acabar posiblemente con hechos de violencia en contra de parte de la población, de esos ciudadanos estadounidenses en algún momento, ¿no? O del occidente, como se le podía llamar anteriormente. Entonces, quiero pensar que sí es como lo está anunciando el señor Trump,
que es la guerra, el fin de la guerra de los 12 días, ya le puso nombre, como aquella guerra de los 7 días, que todos recordaremos todavía ya por los 60s, y que de alguna forma fue muy, fueron 7 días de mucha violencia y que generaron gran tensión en el mundo. Entonces, a ver, me parece que esto es resultado de gobiernos populistas. Estamos viendo, digamos, hoy mediáticamente cómo escala esto, pero también había dicho que les iba a dar 2 semanas. Trump le dijo 2 semanas a Irán para que presentara evidencia de que estaba desmontando su armamento o su proyecto nuclear. Y no llegaron las 2 semanas, ni siquiera pasaron. Sí, se atacó. Y bueno, él, en una forma irónica que ha puesto en sus redes sociales, donde señala que ya se descargó el coraje, ya se descargó el odio con los misiles a Qatar. Y pues entonces como que ya todo mundo tranquilo. Ojalá así sea, Paco, Eduardo, Enrique, y que tengamos realmente, quitemos esa tranquilidad. Pero a ver, son 5 meses en donde Trump ha hecho de todo. Dime qué le falta o qué le faltaba a esto, ¿no? Claro, claro. A ver, yo quisiera comentar con ustedes, si están de acuerdo. Hay varios puntos, déjenme decir, de duda, oscuros en todo esto, que me llaman la atención. Dentro del mensaje, para empezar, dentro del mensaje de Donald Trump, habla de que va a haber un alto al fuego en aproximadamente 6 horas cuando ambos países hayan completado sus misiones finales. Está hablando de ataques, de más ataques, todo. O sea, nada puede detener esos ataques. Ya están en curso, porque de alguna manera trata de decir que están en curso. ¿Va a haber más ataques todavía? Esa es la primera duda. La segunda, de la operación del sábado contra estas plantas nucleares en Fordow, en Natanz y en Isfahan, fueron letales, fueron certeras, fueron quirúrgicas, pero no se sabe nada del material nuclear. Tengo entendido que el material nuclear ya lo había movido Irán de esas plantas, de esas bases. ¿Dónde queda? Efectivamente fue destruido, no fue destruido, no se sabe. Hablaba un momento, Lalo, hace un momento hablábamos del poderío. Yo no recuerdo haber visto un despliegue de esta magnitud. ¿A qué me refiero? Aviones B-2 Spirit, silenciosos, nadie los puede detectar, nadie. Vuelan de un lugar a otro, 11 horas de vuelo sin recarga, nadie los descubre. Sueltan bombas que penetran, son las llamadas déjenme acordar, antibúnker. ¿Sí? Antibúnker. Que llegan, tocan tierra, penetran la tierra y hasta que no llegan a encontrar un espacio, explotan. O sea, con una precisión, con una letalidad. ¿Qué manera de mostrar el poder? Y después de eso, yo me preguntaría, yo supongo que China y que Rusia tienen lo suyo, pero ahora que hablábamos de la posibilidad de la tercera guerra, a ver, China es el poderoso comercial. ¿Qué me voy a andar metiendo en guerra si estoy muy bien comercialmente? Me va perfectamente bien. Rusia, caray, tengo una bronca encima que se llama Ucrania y que no he podido doblar en tantos años. ¿Me voy a meter en otra guerra? No. Irán, creo yo que sí, efectivamente estaba solo. De estos puntos, ¿cómo lo ven ustedes, Lalo? Efectivamente, Estados Unidos sí demostró, Paco, el que tiene la precisión para utilizar ese tipo de armamento, el más letal en su tipo, en el que penetra y termina explotando. Si había o no había uranio enriquecido en las plantas, pues eso quizá no lo sabremos. Lo más seguro es que Irán lo haya retirado porque se lo estaban esperando, probablemente sí, así como propio Estados Unidos estaba esperando una respuesta de Irán.
en alguna de las bases que tienen cerca, como pasó con Qatar. Entonces, y bueno, pues también tuvieron ahí o tienen el armamento para poder detectar esas bombas y derribarlas. Entonces, de todas las que mandaron, pues simplemente se destruyeron la gran mayoría, excepto una que no iba a un destino dirigido, según el propio Donald Trump. Aquí, y lo que dices, tienes mucha razón, Paco. Cada país ahora tiene sus propios problemas, tanto internos, a favor y en contra. Entonces, ¿para qué meterse en camisa de 11 varas? Y también, pues quizá lo que se esté buscando, lo que se esté pidiendo, pues es el fin de los ayatolas, que eso es lo que probablemente podría llegar a querer el pueblo iraní, probablemente. Pero se tienen que encargar ellos. No podemos vivir en estas épocas otro Irak, por ejemplo, otra incursión de los Estados Unidos que se meta a tratar de imponer un régimen, y por lo menos Donald Trump dijo, no estoy de momento dispuesto, insisto, pero es Donald Trump, hay que creerle la mitad y de esa mitad poner en duda el 50% restante de cualquier cosa de la que diga, ¿no? Entonces, aquí probablemente sí estemos viendo, y es el deseo, obviamente, el que haya paz en el mundo y que se resuelvan las diferencias de una manera distinta, ¿no? Hoy lo platicaba con Raúl en el tema sobre la mesa. Es increíble que en 2025 pues se esté hablando todavía de guerra y de barbarie, caray, cuando pues hay muchos mecanismos como para que podamos vivir en paz. No, bueno, después hablaremos de México, me quedo, Lalo. Muchas gracias. Enrique. Pues aquí sobre todo lo que estás planteando en la mesa es interesante. Ya lo habían destacado algunos expertos en el ámbito de las cuestiones nucleares, de la energía nuclear, los riesgos que hay. Ojalá supiéramos esa parte que es importante, porque no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de una afectación notable si es que existe todavía material radioactivo que pudiera impactar. La muestra está muy clara con lo que ha sucedido en tragedias que han ocurrido con material nuclear. Caso Chernobyl, sin duda alguna, precisamente en Ucrania, en su momento también en Fukuoka, allá en Japón, con aquel tsunami. Por eso la importancia de conocer más a fondo qué sucedió con ese material nuclear y sobre todo la señal que se está mandando al mundo. Por otro lado, también lo que ha destacado Raúl sabiamente, son 5 meses de Donald Trump y ha hecho que este mundo lo ponga de cabeza, se ponga de otro lado, a voces a favor, voces en contra. El asunto es que ha marcado una tendencia en la geopolítica, y el tema de terminar el régimen de los ayatolas se me figuraría como tratar de lo que ocurrió con la administración de George Bush hijo, cuando precisamente invadió Afganistán. Ni lograron quitar a los grupos que estaban operando en forma religiosa, política del país, y hoy son los que gobiernan. Entonces, simplemente esperaría que no fuera un camino como tal en este contexto de geopolítica, porque en nada ayudaría, no es un paso democrático, y por supuesto que descompone terriblemente la participación de los distintos países, porque acaban simplemente alineándose unos con los otros, y son más los intereses económicos que realmente el de preservar muchas veces la paz o el interés de poder llevar un concierto armonioso de la relación entre los distintos países. Totalmente de acuerdo. A ver, siguiendo con esta mecánica y con estos temas, Raúl, y te agrego una más, que creo que también es muy importante. ¿Qué de todo esto para México? ¿Cuál era los riesgos y los beneficios de una guerra para México? Adelante, Raúl. Gracias, Paco. A ver, no creo que una guerra traiga un beneficio más que para la industria armamentista de los Estados Unidos, de Israel y de otras naciones que se dedican a generar industria armamentista. No, México desde luego pierde desde cualquier punto de vista que pudiera ser, Paco. Me parece que México, si aumenta el precio del petróleo, que es uno de los primeros efectos que se podían prever entre
pues por lógicamente el mercado del petróleo aumenta el consumo, los bloqueos posibles ahí al Golfo Pérsico de alguna forma por parte de Irán, que tiene gran parte de su costa en esta parte y podría bloquear lo que se armaba, lo que se hablaba de este tipo de paso, que podría bloquear el 20% del petróleo y gas al mundo. Entonces, a ver, esas son las implicaciones que tiene y lo empezamos a ver. El precio del petróleo tuvo un incremento del 15% en las últimas horas. Todos, el Brent, el West y hasta la mezcla mexicana, que también tuvo un incremento. Entonces, el incremento del precio del petróleo es importante. México, lamentablemente, me parece que pierde más de lo que estamos perdiendo con esa incertidumbre económica, con las remesas, los impuestos, con todo el tema migratorio, porque si hay un conflicto internacional, viene una contracción económica y lamentablemente inversiones para México, pues de por sí no están llegando, Paco. Estamos en un estancamiento económico, pues podría preverse. Podríamos tener algunos dólares de más, Pemex podría tener en caso de que aumente el precio del petróleo. Hay que recordar que el presupuesto de este año estuvo basado en un ingreso de entre 65, si no me equivoco, $65 el promedio de barril. En este momento ya está en 70, según tomé, 70.41 hace unos minutos. Entonces, bueno, tiene más ingreso Pemex. Pero lamentablemente la dependencia que tenemos del petróleo y del consumo de gasolina en México, seguimos importando más del 40% de las gasolinas a México y esto pues lo tiene que pagar alguien. ¿Quién lo va a pagar? El gobierno a través de este impuesto que ha implementado para estar mediando el precio del petróleo, de la gasolina, o el consumidor, tú y yo, y todos los que nos estamos viendo, porque finalmente tendríamos que pagar más por la gasolina de los autos. Entonces, hay un panorama que no es propicio. Yo no veo ninguna parte benéfica en que pudiera estallar este conflicto, la misma tensión que de alguna forma ha generado el conflicto con todos estos asegúnes que para mí hay mucho de mediático, ¿no? La venta de estos aviones supersónicos carísimos, el B-2 que tú ya mencionabas, pues la verdad es que es un misterio, no hay información sobre a dónde atacaron, cómo atacaron, si realmente había uranio, no había uranio, si lo sacaron, o sea, todo ha sido muy mediático y quien tiene la información seguramente pues la está guardando al momento, ¿no? Pero sí, la repercusión en México me parece que por donde sea no es conveniente, no es buena para nuestro país y la economía que tenemos. Bueno, todavía hay mucho que platicar al respecto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para opinar. Pues aquí supuestamente CNN, un oficial iraní dijo que Irán no ha recibido ninguna propuesta de cese a fuego. Pues hay que mencionarlo, ¿no? Justamente que estamos hablando que lo puso Trump, pero nadie más. Creo que tú lo comentaste, no ha habido comentario ni reacción de los otros participantes, ¿no? Sí, así es.
Ya estamos de regreso y lo comentábamos ahora en el intermedio. Efectivamente, lo habíamos mencionado de alguna manera, Lalo, si no mal recuerdo, que lo anuncia este cese al fuego, este fin de la guerra en 24 horas, lo anuncia Donald Trump en su red social Truth, pero nadie más de los involucrados ha dicho nada hasta el momento. ¿Encontraste algo, Lalo? Platícanos. Sí, Paco, Raúl, Quique, bueno, de acuerdo a una fuente de un oficial iraní que está citando la CNN, dice que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta del cese al fuego y no ve razón para alguna. El oficial dice que Irán continuará hasta que todos sus objetivos estén acabados. Y en este mismo momento el enemigo está completando la agresión en contra de Irán e Irán, bueno, pues buscará intensificar sus ataques. O sea, prácticamente le está diciendo mentiroso a Donald Trump, porque aquí al final lo dice, no hay oídos para escuchar las mentiras de sus enemigos. Así termina pues esto comunicado de CNN. Bueno, ahí no sé si esto... Es que... A ver, sí, Raúl. A ver. No, a ver, lo que pasa es que, a ver, uno de los entornos políticos que tiene Irán es ese, la inestabilidad política. ¿Quiénes están hoy gobernando Irán? ¿Quiénes tienen la mayoría en el Congreso? ¿Quiénes son los que de alguna forma tienen la mayoría? Y dentro de Irán, que hay muchas corrientes, desde las más extremas hasta de los más progresistas, igual que en todos lados, en este momento gobierna en Irán una de las fracciones quizás más radicales de religiosas extremas, y que de alguna forma pues hay mucha gente, hay muchos voceros, hay muchos grupos. Bueno, de hecho Irán por eso ha apoyado a Hezbollah, ha apoyado a muchos yihadistas y sigue apoyando a muchos grupos en todo el mundo que siguen actuando y que tienen muy claros sus objetivos de guerra o sus objetivos terroristas o sus objetivos para cumplir con Dios, ¿sí? Entonces, sí es muy complicado. Yo diría que hay que darle tiempo que esto madure. Pero, insisto, creo que mucho, y lo dijo, no sé si Eduardo o Enrique, hay mucho de mediático, fuiste tú, Paco, el que lo mencionaste, hay mucho de mediático en todo esto. ¿Sí? El tratar de imponer una narrativa a través de las redes sociales, pero yo creo que hay que ser cautos, ir viendo poco a poco cuál es la realidad de este tema, ¿no? Sí, a ver, no me extrañaría que fuera parte de una treta de Donald Trump, que le gusta hacer este tipo de cosas, ¿no? Como el anuncio que hizo el viernes, cuando dijo voy a darme 2 semanas para esperar a ver qué voy a hacer con Irán. Y no esperó ni un día, ¿sí? Y me llama la atención otro de los mensajes, incluso lo estoy viendo en la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que replica un mensaje de Donald Trump en torno a los ataques de Irán, en donde habla de que no fueron letales, que fueron 13 misiles y que no hubo pérdidas humanas. Y en una parte casi final dice, quiero darle las gracias a Irán por avisarnos con antelación. Ojo, o sea, si Irán, me parece ilógico, pero bueno, para avisarnos con antelación, lo que hizo posible que no se perdieran vidas y que nadie resultara herido. Tal vez Irán pueda ahora proceder hacia la paz y la armonía en la región, y alentaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo. Gracias por su atención a este asunto, caray. O sea, no me imagino a Irán diciéndole, ¿sabes qué? Te voy a tirar 13 misiles a tus bases militares, te lo aviso con 2 horas de antelación, ve moviendo a tu gente para que no los lastime. No lo veo. Enrique.
Eso fue sarcasmo puro, Paco, puro sarcasmo. Sí. Volvemos al punto que nos ha unido en esta ocasión. Sí, lo pudo haber dicho el presidente de Estados Unidos. ¿Dónde está el presidente de Irán? ¿Dónde está el responsable de dirigir el destino de la nación israelí, Benjamín Netanyahu? ¿Dónde están ellos? Ellos son los que tendrían que señalar esta parte y se le ha dado mucho peso a un Donald Trump que ya lo conocemos cómo ha puesto en jaque al mundo en estos 5 meses que lleva de gobierno, con mensajes que así ha sido con México, con Canadá, con Europa, con China, da el golpe, luego se disculpa, luego, bueno, más que disculparse, reduce el lenguaje, vuelve a señalar, acusa, destaca, o sea, el punto es esto. Y a mí una cosa que me llamaría la atención de Irán con respecto a esto, haber sido agredido directamente por Estados Unidos, que de por sí traen un conflicto desde 1979 con aquel suceso que se registró en la embajada estadounidense en Irán, precisamente con la caída del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Aquí hay un conflicto ya de muchísimos años. Estados Unidos ataca a Irán. Irán simplemente va a aceptar el que ya hay un cese al fuego. No hay nada más que una declaración en red social. Y si estamos hablando precisamente de que todo ha sido un ruido mediático, pues veo que el enfoque mediático es gracias al propio mandatario de los Estados Unidos que ha generado toda esta serie de reacciones sin que tengamos una evidencia clara de qué dicen, pues ya no nada más las partes, porque son 3 partes involucradas al haber participado directamente Estados Unidos. Raúl. Sí, a ver, sí, yo creo que hay que tomar en cuenta eso. La situación, a ver, no es fácil meterte con Estados Unidos. Y me imagino que cualquier país sí pensaría 2 veces de alguna forma meterse con Estados Unidos por la gran capacidad armamentista que tiene. Sí, sin embargo, bueno, estos países, especialmente como sucedió con Irak, como ha sucedido hoy, está sucediendo con Irán, de alguna forma, pues también son países que por sus mismas características y su extremismo religioso, pues de alguna forma tienen este tipo de acciones. Entonces hay que ser cauto con todo esto. Me parece que Trump está haciendo mucho un juego mediático. Sí, ojalá sea como tú lo estás diciendo y que en unas horas haya un cese al fuego total, sería lo idóneo, y ojalá lo haga en Ucrania y con Rusia. Pero me parece que también las otras potencias, en este caso China, en este caso Rusia, también están siendo observadores de lo que está sucediendo en el mundo, que son los que tienen capacidad de alguna forma de reacción. Pero tú lo dijiste hace un rato, Paco. Me parece que mientras Estados Unidos y el presidente Trump busca este tipo de conflictos, por llamarle de alguna forma, los otros países están invadiendo el mundo comercialmente. Sí, entonces tenemos situaciones muy especiales que estamos viviendo. Ojalá esto no derive en un conflicto mayor, sino que se vayan resolviendo estas grandes diferencias, pero a veces es difícil cuando hay tanto populismo en medio y con tantos populistas en el mundo. Me parece que también cada día es más complicado encontrar esos puntos de alguna forma de civilidad, por llamarle de una forma, para poder llegar a acuerdos y de alguna forma a esos casos mediáticos, ¿no? Sí. ¿Qué mencionabas, Enrique? Sensatez es lo que urge, lo estaba diciendo bien Raúl, nada más era para apoyar el tema de la sensatez. Lo que se requiere es un sentido amplio, es un punto que se requiere y que sobre todo marque más la tendencia hacia la diplomacia, hacia la negociación, cosa que pues tiene años que está afectado el mundo con este tipo de parámetros. Caray, pues estamos ahora también sí, adelante, Raúl. Esto también activa muchas cosas, Paco. A ver, Estados Unidos internamente tiene un tema económico en este momento. El tema migratorio sabemos que ha sido un aspecto interesante y que le ha levantado bonos en algunos lados y en otros le ha bajado. Y una guerra también juega políticamente internamente. En Estados Unidos hay gente que está harta de las guerras. De hecho, lo dijo Trump ¿te acuerdas cuando andaba en campaña? Que
que no iban a salirse de las guerras que no le corresponden a Estados Unidos. Sí, y ahorita vemos, pues es que hay intereses dentro de todo esto, ¿no? Sí, sin duda, hay muchos intereses. Un último comentario, Lalo. Claro, y hay que entender y hay que aprender a leer a Donald Trump. Donald Trump no es pacifista. Donald Trump es buleador y mentiroso, pero pacifista no es. Entonces, cuando dice es que a nosotros no nos interesa la guerra, es que pues, no está hablando de paz, no está hablando en sí si le interesa. Le va a interesar si hay intereses económicos de por medio. A Lo que río busca revuelto. Donald Trump es el poder, a final de cuentas, y es el dinero. Ganancia de pescadores, desde luego que sí, Paco. Sí, sí. Aquí no está el tema del juego, no está el tema del petróleo en juego, ¿eh? No creo que por ahí venga, pero sí por el lado de las armas y sí por el lado comercial y económico. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso. Hace un momento hacía un comentario Eduardo Manzanares en torno a lo importante que es la seguridad en el mundo, ¿no? Y al final le comentaba yo pues, que le pregunten a México, ¿cómo vamos en México, Lalo? Inseguridad y violencia, y no es necesariamente lo más importante, ¿eh? No, y parece mentira, Paco, ya hablando en temas de muertes, por ejemplo, la cantidad de fallecidos que pudo haber habido en estos 12 días y la cantidad de muertos en México en esos mismos 12 días. Un par de países en guerra. Sí. Y un país en donde en teoría estamos en paz. Y esto pues habla muy mal de la estrategia, que sigue sin haber pues una estrategia, aunque muchos quieran ver a Omar García Harfuch en el que el cambio, por lo menos de narrativa, de que ya no va a haber abrazos, que ahora sí vamos por objetivos específicos. Carambas, México sigue poniendo los muertos, independientemente de si son buenos o son malos. Eso pues a nosotros no lo sabemos. Seguimos contando los muertos por cientos cada
fin de semana. Los desaparecidos se siguen dando cada día y eso es algo que la autoridad no ha querido ver. Y lo que salen es a ponernos unas gráficas combinando datos, combinando cifras, modificando delitos, las fiscalías en los estados para que no aparezcan como homicidios, poniendo los dolosos como culposos o como otras lesiones que atentan a la vida. El chiste está en que la fotografía que nos muestran cada vez que dan los anuncios del índice de violencia o el índice de homicidios en nuestro país, que la tendencia va a la baja, pero los reportes periodísticos nos dicen otra cosa, la sociedad dice otra cosa. Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, el estado que quieras, el que mencionemos, Raúl. Digo, Paco, vaya, se dan y se cuentan por decenas, por centenas, y esto no puede hablar bien de un país en el que se dice estar en primera atacando las causas y en segunda buscando reducir realmente los homicidios. México está mal en el tema del combate a la inseguridad, del combate a la violencia, y no lo quieren reconocer. Mientras no se reconozca, simplemente no va a haber una vuelta de hoja y no va a haber ese paso que se necesita para poder recuperar la paz social que tanto necesitamos en nuestro país. Vamos, si no me equivoco, vamos para los 10 meses de inseguridad y violencia en Sinaloa, que por cierto, hoy el gobernador anunció que Aeroméxico cancela 2 vuelos a esa entidad porque los pilotos, la tripulación de los vuelos dijeron, espérame, me da mucho miedo ir del aeropuerto al hotel y de regreso, no más. Entonces cancelan 2 vuelos y lo anuncia el propio gobernador, que acá a tono personal lleva 10 meses, si no es con poco más, viéndole la cara a los sinaloenses, porque no ha hecho absolutamente nada por garantizar paz y tranquilidad a esa sociedad. 10 meses. ¿Cuántos años lleva Guanajuato, por ejemplo, Michoacán? Años de vivir entre guerras de cárteles del narcotráfico. Vamos a mencionar Guerrero, el fin de semana en Guerrero, en Morelos, encontraron más de 60 muertos, entre ellos niños sepultados. O sea, es un amasijo de cosas de violencia que tiene el país y que pareciera que la autoridad, empezando por el secretario de Seguridad, parece no darse cuenta. Ya se acabaron los abrazos, sí, pero de ahí no hemos pasado, Raúl. Sí, a ver, sería injusto también no decir que hay un trabajo diferente, ¿no? A lo mejor no con los resultados que queremos. Me parece que hay un cambio de estrategia, efectivamente, a los abrazos de López Obrador. López Obrador tenía el pretexto de que los de antes no habían hecho nada pero ahora Claudia Sheinbaum está atorada en este tema, ¿no? Incluso con los números que dieron a conocer, los mismos números oficiales, sí, que ya sabes, buscan que cuadren todo este tema de las cifras. Bueno, aún 65 asesinatos al día, ya nomás son 65, hazme el favor. Sí, lógicamente esto es una situación muy vergonzosa, penosa, dramática para muchas familias. Dejamos de poder viajar, la gente viaja con temor, ya no andas en carretera, en cualquier momento te pueden asaltar, y todo eso alimentado por una gran impunidad, porque lamentablemente los mismos delincuentes saben que es remota la posibilidad de que te puedan detener, de que te puedan procesar, de que puedas ser sentenciado. Entonces, esto es un tema muy delicado. No solamente es ver a la actuación de la Guardia Nacional o de esta Secretaría de Seguridad con nuevas facultades para poder investigar, y el Ejército, las Fuerzas Armadas, sino lamentablemente tenemos esa doble narrativa en donde hacia afuera se pide paz, que haya paz y armonía en los pueblos, pero aquí en nuestro país
Sí, no vemos ese trabajo, no vemos ese convencimiento de autoridades trabajando en un mismo objetivo. Y seguimos viendo lo que decían bien ustedes, este fin de semana Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tixla, Baja California, La Paz, Comondú, Loreto, Culiacán, Obolato, Chihuahua, Michoacán, Zitácuaro. A ver, es tremendo lo que está pasando, pero estamos con los ojos hacia otro lado. ¿Por qué? Porque esta es una agenda que no va a darles nada positivo y el ciudadano es el que pierde. Con eso termina. Sí, condenando las masacres en otro lado y la barbarie en otro lado. Y nada más hago una acotación al margen, te doy la palabra ahora, Enrique, pero me recordó ahora que mencionaba Raúl Frías que la presidenta está atorada. Sí, está atorada y hoy me daba cuenta de ese atorón que trae. Le hicieron varias preguntas en torno al conflicto en Medio Oriente y en una de esas, caray, sí me sorprendió. En un espacio muy breve de su discurso, de su respuesta, que además no le cayó muy bien, porque estaba molesta, que le preguntaran y le insistieran en preguntar cuál era la posición de México, 3 veces mencionó a Andrés Manuel López Obrador y dijo, ya lo dijo el presidente y así hay que seguirlo. Volví a preguntarle, no, pues sí, no sé qué, ya lo dijo Andrés Manuel. Caray, te tienes que quitar de ese atorón, como bien lo menciona Raúl. Llevas ya 8 meses al frente del gobierno. Andrés Manuel ya pasó, ya se fue. Es tu administración. Da la cara tú. Tú responde. Lalo. Perdón. El problema, Paco, es que le debe la presidencia. Y lo digo con todo respeto y no es violencia política en razón de género, tiene una carrera fabulosa Claudia Sheinbaum en su carrera política, desde luego, fabulosa la carrera política, pero hay que ponerlo así, o sea, a final de cuentas, quien quiso que fuera la candidata a la presidencia de la República, que fuera Claudia Sheinbaum, fue Andrés Manuel López Obrador. Y no me vaya a meter yo en problemas con el INE, no me vayan a citar ahora, ¿no? Exactamente. Enrique. Claro. Bueno, la carrera política de la presidenta nació con el Consejo Estudiantil Universitario, con aquel plan de Jorge Carpizo de fortaleza y debilidad de la UNAM, de donde nació el famoso CEU del 86, que impidió una transformación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues de ahí sabemos quiénes salieron. Le suenan Martí Batres, le suenan el doctor López-Gatell, estaba en medicina, la propia presidenta Claudia Sheinbaum entonces tenía relación con Carlos Simas. Ese es el grupo que hoy tenemos de aquel 86, hoy en este 2025 muchos de ellos tienen posiciones importantes al frente de México y bueno, por supuesto la primera magistratura. Punto importante que quiero destacar, si me lo permiten compañeros, estimado Paco, un tema que es de destacar de la seguridad. Si tenemos un nivel de impunidad que es criminal en México, un nivel de impunidad en donde la justicia no sirve absolutamente para nada, tenemos un serio problema notable porque el impacto que se está teniendo de combate a la inseguridad pues parece que es únicamente con prácticas de detención, de contención. No hay investigación, lamentablemente sabemos de grupos criminales que tienen cooptados a integrantes de las fuerzas policiales y por supuesto de inclusive políticas, y no se diga también del Poder Judicial. Vino esta famosa elección judicial que tanto se habló de combatir la corrupción, pero pues se hablaba más del ámbito federal, cuando muchas de esas fiscalías locales tienen una responsabilidad interesante y destacable. Lo estaba señalando Raúl, toda esta serie de lugares, Jojutla, en donde aparecieron mujeres y niños en esta fosa común que llama la atención por el dolor que genera, y sobre todo el punto que veo aquí que es interesante es ¿cómo se va a cambiar México si desde el discurso no se ha logrado, cuando se requiere urgentemente en este sistema, no nada más en un poder judicial, en un sistema de justicia
que no atiende absolutamente lo que corresponde para poder cambiar la perspectiva. Hoy estamos hablando de que simplemente la percepción de inseguridad creció un 61.9%, lo ha destacado la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana. Y punto que también es destacable, las personas no tienen el interés de acudir a presentar una denuncia porque lamentablemente no tienen respuesta. No, o terminan por ser revictimizados. Claro, sí. Totalmente. Así es. Raúl, un último comentario, brevesísimo. Lamentablemente estamos atorados en este asunto. Hay mucho que hacer, no solamente en la reforma judicial, sino en todo lo que de alguna forma era necesario, desde policías hasta ministerios públicos, fiscalías. Totalmente de acuerdo. Agradeciéndoles como siempre, Raúl, Enrique, Eduardo, muchas gracias por compartir esta mesa de análisis y de debate para opinar y gracias a usted por permitirnos llegar con estos comentarios. Quédese en Mega Noticias y manténgase bien informado.